Bienvenidos de nuevo a todos. Esta es la tercera capítulo y segunda parte de la serie de videos de Crystal Clear Electronics. Como prometimos, continuamos mostrándoles los componentes y símbolos. Comencemos con las resistencias, que a menudo explotan la propiedad esencial de tener una resistencia. Reflexionar sobre ello. No estoy bromeando, vale la pena pensar en esto. Por ejemplo, se puede construir un simple divisor de voltaje a partir de varias resistencias, donde la cantidad de división depende del valor de las resistencias. Verás un ejemplo de esto en el quinto video. A medida que la corriente fluye a través de las resistencias, se genera calor. En algunos casos, esto puede ser útil. Por ejemplo, cuando deseas disipar energía de una batería convirtiéndola en calor, o en los calentadores de un sistema de calefacción. Y nuestro objetivo, Por eso existe una amplia variedad de resistencias de diferentes valores y diseños. Hemos enumerado algunas de ellas en la tabla. Cuando conozcamos algunos de estos tipos, empecemos con un simple ejemplo ilustrativo de la lección. el... El ejemplo está simplificado, pero te ayudará a obtener una mejor comprensión. Una resistencia se puede imaginar como un tubo, cuyo interior no está completamente vacío, sino lleno de obstáculos. Cuando la corriente fluye a través de la resistencia, algunos de los electrones que pasan chocan con los obstáculos en el tubo y después de la colisión se mueven más lentamente. Cuando ocurre la colisión, un cambio repentino en la energía cinética de los electrones crea calor, que calienta la resistencia. Experimentarás esto cuando lo pruebes. Si forzamos demasiada corriente a través de la resistencia, entonces muchos electrones chocarán, y puede generar una gran cantidad de calor que puede hacer que la resistencia se queme. Cada resistencia tiene un parámetro que muestra cuánta potencia eléctrica puede absorber sin dañarse a una temperatura ambiente dada. solamente iones Apache. Si se excede, entonces la resistencia puede calentarse tanto que causará daños permanentes en su material. Basado en el ejemplo, el símbolo IS se puede imaginar como una figura de una tubería vista desde arriba. Puedes ver el símbolo ANSI de la resistencia en el lado derecho de la figura 14, que es similar a una resistencia de alambre y se puede hacer enrollando cualquier alambre aislado. Con el movimiento de las islas. Pero ¿cómo? Si conocemos la resistencia eléctrica específica del material, entonces, dependiendo de la longitud y el área de la sección transversal del material enrollado, se puede crear cualquier valor de resistencia. La resistencia del conductor es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional a su sección transversal. Las resistencias no solo se pueden hacer enrollando un alambre, sino que, por ejemplo, para las resistencias SMD, también se pueden fabricar recubriendo un material aislante como cerámica, con capas de metal o carbono. Kergeli, creo que es importante señalar aquí que en los diagramas de cableado, los valores de los componentes suelen darse sin unidades de medida, utilizando los prefijos del SI mostrados en la revisión del video de matemáticas básicas. La ausencia de unidades de medida no es un problema, ya que los símbolos en el dibujo identifican claramente las partes, por lo que se dan las unidades de medida. Esto es afortunado porque evita la necesidad de escribir innecesariamente la unidad de medida después de cada valor. Sí, hay una buena tabla resumen en el plan de estudios. Vamos a revisarla. La unidad de medida de la resistencia es el ohm. A menudo se utiliza la letra R de resistencia, en lugar del símbolo 1. Empecemos con las contramedidas, las... Además, la letra R se puede usar para marcar resistencias en los diagramas de cableado. Así que, por ejemplo, en lugar de 330 ohmios, podrías escribir 330 R. En lugar de 33 kiloohmios, podrías escribir 33K. Y en lugar de 1 megaohmio, podrías escribir M omega. M, es decir, mega. Otro truco común es que si el valor contiene un punto decimal, puedes reemplazarlo con el prefijo apropiado
Por ejemplo, si el dibujo dice 2K2, lado de tu resistencia significa 2.2 com. Veamos más resistencias especiales. Hay algunos tipos de resistencias cuyos valores de resistencia no son fijos. Su resistencia puede ajustarse entre ciertos límites. Es importante notar que hay una gran diferencia entre ajustable y variable. Las resistencias de valor ajustable son los potenciómetros. Por ejemplo, los valores de resistencia de estos componentes pueden ser configurados manualmente por el usuario entre intervalos limitados. La resistencia del resistor variable no depende del valor que el usuario establece. Varía por los impactos físicos en el componente. Depende. Los efectos físicos. En el libro podemos ver 3 ejemplos comunes. Tienda de Autonoc, Keynes, Michigan. La resistencia de un termistor cambia con la temperatura, y su marcado es muy similar al de una resistencia. Por supuesto, el fotorresistor cambia su resistencia en respuesta a la intensidad de la luz. El marcado también es similar, con las 2 pequeñas flechas que se refieren a la luz. En cuanto al galgómetro, me gustaría destacar una aplicación especial. Si adjuntas un galgómetro a un cuerpo de rigidez conocida, puedes medir la masa de, digamos, una balanza industrial gigante. Un camión se coloca en la bandeja de la balanza industrial. La bandeja de la balanza se sostiene en el aire por unos pequeños trozos de acero, a los cuales se les han adjuntado galgómetros. La elongación será proporcional a la masa, y también lo será la tasa de cambio de resistencia, y podemos medir fácilmente la resistencia con nuestra electrónica. Así que podemos medir la masa del camión. Te daré un tiempo para pensar en ello. Hablemos un poco sobre otro tipo de resistencia, porque potencialmente la usaremos mucho más adelante. También la usaremos, menudo, en el futuro. Un potenciómetro es, en la mayoría de los casos, un componente con 3 terminales electrónicos y un eje que puedes girar para ajustar el valor de resistencia entre cada pata. Podemos medir la resistencia entre las patas. La relación rotación-resistencia es lineal para la mayoría, pero para muchos es diferente, como logarítmica. Así que al comprar un potenciómetro, no es suficiente conocer su valor y tamaño físico, sino que también vale la pena prestar atención a su tipo. Puede engañar realmente a los diseñadores. Cóctel, Ashura es un potencial rincón. En los esquemas, el potenciómetro se simboliza de manera similar a un resistor normal. La única diferencia es que la tercera salida del potenciómetro está marcada con una flecha. Si usamos una de las salidas laterales A o B y la salida del medio W del potenciómetro, entonces obtenemos un resistor con resistencia alterable. La longitud de la pista conductora puede cambiarse por la posición del cursor. El potenciómetro también puede usarse como un llamado divisor de voltaje. Si conectamos voltaje a sus patas exteriores, entonces el voltaje que se mide en su pata del medio es proporcional a la posición del potenciómetro. Puedes aprender más sobre el divisor de voltaje en el 5º capítulo. Puedes aprender más sobre ello en el próximo episodio. Te sugiero que mantengamos una buena nota de esta pequeña criatura. Es muy antigua y puede aparecer de lugares inesperados. También tiene un gran futuro en el currículo. Si has estado prestando atención, habrás notado que hay algunos fusibles en la mesa frente a nosotros. Si un circuito falla o no se utiliza correctamente por el usuario, por ejemplo, al conectar un voltaje inadecuado, puede desarrollarse una sobrecorriente, lo que puede causar que el circuito falle, o que el cable que proporciona la energía se incendie. los siguientes son los resultados de las pruebas. El fusible está conectado al circuito de manera serie y se calienta hasta derretirse si la corriente es mayor que su corriente nominal. Debido a que el fusible se derrite, la conducción se detiene. El controlador también está apagado. Después de cambiar el fusible, nuestro equipo puede funcionar nuevamente, pero solo si la falla ya ha desaparecido en el circuito.
Existen múltiples símbolos para marcar el fusible, que se presentan en la siguiente figura. La similitud del símbolo aquí también indica que es un tipo especial de resistor. Vence. Vence. ¿Nos perdimos de algo? Hablando de eso, sí. Si quisiéramos enumerar todos los tipos de resistores, tendríamos que escribir un libro de 100 páginas. De los que están en la mesa, me gustaría decir unas palabras sobre este Rostad tan visto. Es una resistencia de potencia. Lo menciono como un ejemplo exótico. Puedes adivinar por las múltiples salidas y el control deslizante, que es un potenciómetro de alta potencia. Lo uso más a menudo para calentar pruebas, fuentes de alimentación para mis nuevos circuitos. El valor máximo que puedo establecer es de 5 ohmios, así que, por ejemplo, puedo probar una fuente de 5V, inicialmente a 1A. Luego, al mover el control deslizante, puedo reducir la resistencia y aumentar la carga. En este estado real, se me permite operar un máximo de 6.5A, así que en la mayoría de los casos satisface muy bien mis necesidades. Concluimos este video con este ejemplo práctico. Tenemos más cosas interesantes preparadas. Esperamos verlos en nuestro próximo video. Adiós. Hasta luego.